O sea, tenemos el problema ambiental, el problema de la desigualdad, el caos financiero, porque está en manos de gente que hace intermediación financiera, que no hace inversión en el sentido productivo. Tenemos el caos político, porque a partir de un cierto nivel de desigualdad no hay democracia que funcione. Una democracia política sin democracia económica correspondiente, eso simplemente es una farsa. Bueno, y tenemos evidentemente el COVID-19, el proceso pandémico ahí que se generaliza. O sea, estamos con el planeta semi-paralizado, todo esperando que vamos a volver a lo que era, pero la realidad es que tenemos que cambiar de rumbos. Yo llamo esa, como se presentó incluso en la abertura de este nuestro Congreso, de que eso aquí es un crisis civilizatorio, ¿no? Estamos destruyendo el planeta para el beneficio de unos pocos. Eso simplemente no funciona. ¿Cuál es el nuevo concepto, digamos, cuál fue el concepto de desarrollo que tuvimos en el siglo pasado? Mucho énfasis en cuánto, en lo económico, en mayores ingresos, en que siempre tiene que ser creciente, mientras más crezca mejor, siempre vamos a estar mejor, y en general generando beneficios privados. La nueva concepción de desarrollo que genera estas nuevas economías ya no tiene tanto énfasis en cuánto, sino en cómo, o sea, cómo generamos ese desarrollo. El crecimiento económico no siempre equivale a desarrollo, sino que en lugar de crecimiento se empieza a hablar de prosperidad, que la prosperidad requiere un crecimiento que sea regenerativo y distributivo desde el inicio, como fuimos viendo, en donde, está bien, se habla de lo ambiental, se habla de lo económico, se habla de lo social, pero también es importante tener en cuenta que es importante que digamos, que todos los actores de la sociedad participemos de manera mancomunada en esta visión de futuro, ¿no? Bueno, ¿cómo estas nociones de desarrollo van afectando los nuevos modelos económicos que podemos llegar a generar, ¿no? Entonces, hay uno de ellos que a mí me gusta mucho, sobre todo, bueno, que se llama la economía de la dona, o de Donut Economy, desarrollado por la economista Kate Raworth, que estuvo el año pasado como disertante en el evento internacional de la economía de Francisco. Ella habla de un desarrollo regenerativo y distributivo, y ella toma como base estos límites planetarios que les mostraba recién. Como ven, están estos límites planetarios acá, estos sistemas que sostienen la vida humana en nuestro planeta, pero le agrega, digamos, a estos límites planetarios, es decir, cómo vamos a utilizar estos recursos que el ambiente nos provee de una manera que cuide el ambiente, pero también le agrega el bienestar humano. O sea, está bien, ¿cómo hacemos para desarrollarnos dentro de estos límites planetarios, pero satisfaciendo un mínimo de necesidades sociales, o sea, un mínimo de bienestar humano, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea equitativo en todo el mundo, ¿no? Entonces, este círculo verde es lo que muestra como estos, digamos, sería como el punto ideal del desarrollo socioeconómico ambiental, porque alcanzaríamos los mínimos sociales y cuidaríamos los máximos ambientales que nos permite estos límites planetarios, ¿no? Entonces, han hecho un desarrollo muy, muy interesante, también midiendo cómo cada país está, digamos, como en qué punto está cada país en lo que es la transgresión de los límites planetarios y el cumplimiento con los mínimos sociales, ¿no? Pero además, ella el año pasado, en la Conferencia Internacional de la Economía de Francisco, tuvo una frase muy interesante que a mí me gusta repetirla, y es, bueno, ningún país del mundo puede decir que es desarrollado, ya que ninguno ha alcanzado el bienestar de su población cuidando los límites de nuestro planeta. Si pensamos en lo que requiere el desarrollo sostenible, todos somos países subdesarrollados, ¿no? Y un poco las mediciones que ellos van haciendo lo comprueban, ¿no? Si ustedes entran a esta página que es Good Life Leads AC.uk, que está acá como fuente, van a ver como las donas, digamos, de todos los países, y muestran, ¿no? Bueno, lo que uno comúnmente consideraba como un país desarrollado, como Alemania, por ejemplo, ve que sí, ha cumplido con los mínimos sociales, lo que está en verde, se ha cumplido con las necesidades básicas de su sociedad, pero ¿a costa de qué, no? A costa de la transgresión de los límites planetarios, no solo de su propio país, sino también de otros países subdesarrollados, digamos, de donde adquiere también sus recursos.
Luego, las economías emergentes, que son la gran promesa, ¿no? Bueno, Brasil dentro de nuestra región, genial, o sea, buenísimo, pero si todos seguimos creciendo del modo en que habían crecido las economías que nosotros considerábamos como desarrolladas, vamos a seguir depredando el planeta, ¿no? Y sorprendentemente, uno de los países que aparece como cumpliendo los mínimos sociales, o sea, resolviendo las necesidades de su población sin transgredir tanto los límites ambientales, es Vietnam, ¿no? O sea, se muestra como, bueno, a ver, entendamos cómo Vietnam está creciendo, cómo Vietnam se está desarrollando, como para ver cómo replicarlo también en otros lugares, ¿no? Así que esto también es como una noción interesante, o sea, no hablar más de países desarrollados o subdesarrollados, sino hablar de países de alta renta, de baja renta, países emergentes, y solo de reservar el concepto de desarrollo para aquellos que integran, digamos, y alcanzan y cubren los mínimos sociales respetando los límites planetarios, ¿no? Estamos todos buscando nuevos rumbos. O sea, eso es importante. Yo estoy en la universidad, enseño economía, pero nosotros tenemos conciencia de que lo que enseñamos en economía tiene que cambiar, tiene que desplazarse, tenemos que pensar de otra forma. Porque el sistema tal como funciona, es simplemente una desgracia, es catastrófico, ¿no? O sea, en el centro de la transformación económica del planeta está el conocimiento, la tecnología. ¿Y por qué es tan diferente? Porque la máquina o la tiene uno o la tiene otro, ¿no? Marx decía hay que socializar los bienes de producción, o sea, las fábricas, las máquinas. Si yo paso a Humberto mi reloj, Humberto, yo dejo de tener mi reloj, es un bien rival, ¿ya? Si yo paso para él una idea, yo continúo con ella. O sea, la idea es un bien común, el conocimiento es un bien común. Se ve muchísimo bien ahora con los patentes. Gente, patentes de 20 años, hoy día, es una cosa, es un monopolio absurdo de transformación tecnológica. Todo viene a la primera mitad del siglo pasado, pero hoy día. O sea, el hecho que el principal eje transformador de la economía mundial, que sea el conocimiento y la tecnología, eso permite generalizar sistemas colaborativos planetarios. No estoy inventando. China trabaja con CORE, China Open Resource for Education, recursos educacionales abiertos, ¿ya? Cuando alguien inventa algo en una universidad en China, él no va a hacer un patente y esperar que lo compre, ¿no? Es automáticamente repasado a todo el circuito universitario y centros de investigación en China. O sea, nadie está reinventando la rueda, ¿no? Todos trabajan en la punta. O sea, y eso es tan importante y se ve con la investigación del genoma hoy día, que los sistemas basados en conocimiento, la colaboración es mucho más productiva que la competición. ¿Bien? Y eso cambia, eso abre inmensas oportunidades, ¿no? Cuando uno tiene una buena idea, lo puede multiplicar sin costos adicionales. Y eso es fundamental. Y esa gente se protege con patentes, con copyrights, con royalties, en fin, con tantas cosas, porque ¿cómo se puede generalizar, ¿no? El conocimiento, el sector se vuelve abundante para ellos, no se vende impedir que circule esa capacidad de conocimiento tan importante. Esto es un movimiento que mira una economía distinta y que tiene algo de constructivo, propositivo, que indica cómo la economía ya está cambiando desde la perspectiva de los jóvenes. Otro punto que quería decir es que este año profundizamos durante el encuentro de Asís profundizamos el tema del paradigma vegetal en la economía de Francisco, que trabajaremos este año sobre este tema. ¿Por qué la economía vegetal es importante?
Porque aquí siempre, unido al aspecto económico, la economía desde hace 2 siglos, los que nosotros llamamos el capitalismo, eligió como modelo un modelo de tipo animal. Digamos, imitó a los animales cuando pensó en las empresas, con la cabeza, el cerebro donde está todo, los órganos. Piensen en una empresa, el consejo de administración, las distintas funciones, las distintas tareas, el centro muy importante, y de ahí bajan todas las decisiones que se llevan adelante en cada una de las funciones. Y entonces los animales, como todos los animales, como no sé quiénes estaban en así, se escucharon, los animales son muy rápidos, se cambian, corren, escapan delante a las crisis, tienen una fuerte división entre órganos, lo que hace el pulmón no hace el ojo y así, etcétera, etcétera. En cambio, un modo distinto de imaginar la vida es la de las plantas, donde las plantas no tienen órganos, no tienen jerarquía, no es que tienen un cerebro las plantas, y tienen una dimensión fundamental. Están fijas, están siempre unidas al suelo, a la tierra, y cuando vos pasas toda la vida en 2 metros de distancia y pasás, no sé, 100, 200 años, 300 años, claramente tienes que conocer perfectamente ese espacio, tenés que saber todo de ese espacio, tenés que poder interactuar con el espacio, con el ambiente, con los otros árboles, con las otras plantas. Y entonces las plantas eligieron otro modo para vivir. No tienen órganos, no tienen cerebros, no tienen pulmones, pero piensan, ven, respiran con todo el cuerpo, con todo sí mismo. ¿Y esto qué significa? Las plantas son más lentas, son mucho más lentas, pero son mucho más resilientes, más resistentes a las crisis. Es fácil asesinar a un animal si golpeas en el corazón o en la cabeza, pero mucho más difícil de matar a una planta, porque aunque si pierde el 90% del cuerpo, puede seguir viviendo solo de ese 10%, porque la planta tuvo que aprender a vivir estando expuesta a los animales que las comían. ¿Pero por qué digo esto? Porque hoy no creemos que nuestra economía tiene que convertirse en menos animal, menos velocidad, menos correr, menos moverse y aprender más de la inteligencia de las plantas. Es decir, más cooperaciones y menos competición, menos poder más poder distribuido, menos jerarquía, más relación con la tierra, con el territorio y menos huir buscando recursos cuando no te gusta más tu tierra. Por un lado, la centralidad del ser humano en su ámbito social y los mundos de la vida, ¿no? Es decir, es necesario pensar desde los mundos de la vida, del ámbito social y la centralidad del humano, no como algo abstracto, sino como algo muy concreto de la cotidianeidad, ¿no? Y acá viene como teoría y práctica en esa metodología que se ha utilizado en América Latina, tanto a nivel de iglesia como de ciencias sociales, del ver, juzgar y actuar, es parte de esta mirada. Por otro, la importancia académica comparativa que está teniendo el concepto de desarrollo humano y que nosotros estamos tratando de ver las distintas tradiciones, ¿no? Cómo se complementan y entran en debates de enfoque, ¿no? Las que tienen que ver con el Producto Interno Bruto per cápita, los conceptos de modernización, los de dependencia, las tradiciones marxistas, que han impactado en este concepto de desarrollo humano en la región. Por otro, el desarrollo con todo el ser humano, ¿sí? Muy interesantemente hoy, el economista que hablaba, italiano, que de gran referencia en este sentido, el tema de la dignidad de la persona, ¿sí? En la sociedad implica tomar también la cuestión de la interioridad, la otredad, ¿no? La alteridad, no es simplemente un desarrollo de la sociedad, de la economía, del mercado y del Estado. Es necesario pensar los mundos de la vida donde la relación entre naturaleza y sociedad, muy bien hablaba Bruni de esta cuestión
de la economía vegetal, digamos, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿No? Entonces a mí me hacía eco realmente en esa perspectiva, ¿no? Por tanto, las dimensiones planetarias, y entonces es todo el ser humano con todos los humanos, en la relacionalidad y la reciprocidad, la equidad y lo que a nivel de iglesia se ha constituido como opción por los pobres en un momento de la globalización muy particular. Esto es un paneo simplemente desde qué enfoque nosotros vamos a abordar un conjunto de datos, de hechos, de diálogos y de intercambios. Por tanto, metodológicamente, como investigación, porque también estamos haciendo para aportarle al dicasterio de Desarrollo Humano Integral insumos propios desde América Latina, por un lado hicimos, que es lo que hemos hecho a la fecha, diálogos regionales, ¿sí? Por otro, vamos a preparar un conjunto de policy paper, pero no como cuestiones académicas autorreferidas, sino en relación y en diálogo, ¿no? Y acá que el tema de los jóvenes economistas, temas jóvenes empresarios o activistas sociales, es dialogar con los actores, ¿no? Y luego dar un curso o cursos de formación para esa sustentabilidad. Que yo les decía previamente, cuando se elaboró el concepto de desarrollo sostenible, se hablaba como de este punto de intersección, es el punto ideal, en donde lo económico, lo social y lo ambiental se juntan, pero estamos haciendo una transición de entender que lo económico es parte de lo social y lo social es parte de lo ambiental, o sea, no hay modo de que la sociedad se desarrolle y no hay modo de que la economía crezca si no es entendiendo que forma parte de un sustento ambiental y que necesita cuidarlo, digamos, ¿no? Y que necesita regenerarlo, sobre todo porque ya le hizo demasiado daño. Entonces, bueno, ¿cómo alcanzamos este tipo de desarrollo? Yo acá les quiero dejar solo 2 puntitos, o sea, la verdad es que se puede alcanzar de muchas formas y hay cada vez más innovaciones, ya luego Sofía les van a contar nuevas formas que se están desarrollando, pero una de ellas es, bueno, eliminando los modelos productivos centralizadores de poder y de riqueza y diseñando modelos distributivos desde el inicio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir distributivos desde el inicio? Quiere decir salir de esta lógica de 2 tiempos que yo les comentaba. O sea, dejemos de pensar en generar primero riquezas y luego vemos qué hacemos con las consecuencias sociales o ambientales, sino que pensemos desde el inicio cómo hacemos para que nuestro desarrollo económico, la generación de riquezas, cuide el medio ambiente y genere riqueza para todos, ¿no? Entonces, distribuir ingresos, distribuir poder y riqueza que provienen del control y de la gestión de las tierras, de las empresas, de la tecnología, de los conocimientos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay nuevas formas de gobierno que se están implementando en las organizaciones, como por ejemplo la sociocracia, que busca tener organizaciones más horizontales, más participativas, el tradicional modelo de las cooperativas, que en nuestra región está súper difundido y que es muy interesante. Y bueno, también estos nuevos modos de hacer empresa, ¿no? Que son, por ejemplo, las empresas sociales, las empresas de triple impacto, las empresas B, como se conocen también en nuestra región. O sea, ¿cómo hacemos para entender que también los modelos de negocios pueden unir lo mejor de los mundos de los negocios tradicionales con lo mejor del mundo de lo que se conocía como caridad, ONG, sociedad civil, ¿no? O sea, cómo generar nuevas empresas que se basen en un propósito de cuidar el medio ambiente y a la sociedad. Otro modo de generar este desarrollo regenerativo y distributivo y esta nueva economía es, bueno, transformando los modelos productivos lineales en modelos circulares, pero desde el inicio, ¿sí? No pensar en la economía lineal que generaba toneladas de residuos, tampoco quedarnos con solo el reciclaje, que, digamos, es muy bueno y es necesario, pero solo lo que hace es disminuir un poco esa cantidad de residuos, sino pensar en una economía circular, que es tratar de que se genere la menor cantidad de residuos posibles, ¿no? O sea, el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿no? Es la pluralidad.
la visión sinfónica. No es una sola, no es una igualdad, no es una realidad donde se siguen personas precisas. Pero como dice el Papa, es activar procesos y no ocupar espacios. Entonces esto, un primer punto. Un segundo punto, que en estos 2 años y medio, llamémoslo como querramos, movimientos, proceso de la economía de Francisco, es que es una realidad juvenil y una realidad económica. ¿Qué quiero decir con juvenil y económica? No es uno de los muchos grupos de economistas que se juntan para cambiar el mundo, porque es una realidad de jóvenes economistas y de jóvenes interesados a la economía, aunque sí no economistas de profesión, pero sí con un corte económico. Es decir, no es una realidad genérica, donde hay todo tipo de jóvenes, no es una jornada mundial de la juventud. Es una realidad de jóvenes interesados a economía. Esto lo hace algo más preciso en este ser líquidos que dice Bauer. Es decir, respecto a realidad, como el movimiento de Greta, Fridays for Future, etc., la economía de Francisco es una realidad que tiene una clara dimensión económica, no es solo ambiental, no es solo una genérica reacción contra el capitalismo que destruye, pero sí es un grupo que quiere mostrar que se necesita otra economía para cambiar el mundo. Es algo que trabaja sobre el lado económico de la vida, que dice, va bien, critiquemos justamente el capitalismo, critiquemos la relación predatoria con el ambiente, es justo, pero también hagamos ver otra economía, porque si no se cambia la economía, no se cambia el medio ambiente. No es suficiente la política. A veces yo veo una cierta ingenuidad en el mundo de la protesta, como si todo dependiera del G20, no sé, de la Merkel, de Biden, de Draghi, de Bolsonaro, o de los jefes políticos. La política hoy se encuentra en una gran impotencia, porque las elecciones, la política puede hacer leyes, puede dar multas, puede impartir estándar, pero si las empresas y los consumidores no cambian el comportamiento, la política adelante de la naturaleza puede hacer poco. Hay una dimensión económica muy fuerte que hay que afrontarla con el lenguaje de la economía y no con construcciones jerárquicas de reglas, una visión jerárquica del mundo que lo cambias cambiando los jefes, haciendo el G20, convirtiendo a los potentes de la tierra, porque si convertís a los jefes, convertís todo. Eso es una visión medieval. En el mundo moderno, para cambiar el mundo hay que cambiar 6 billones de personas que tienen que convertirse todos los días cuando van a comprar las cosas, comprar los productos, y los conviertes trabajando mucho sobre las ideas y no solo sobre las leyes y las obligaciones. Se necesitan esas, pero son condiciones necesarias pero no suficientes. Entonces, la economía de Francisco trabaja mucho sobre la dimensión económica. Es un movimiento que mira particularmente este aspecto y entonces, delante a tantos que quieren cambiar el mundo, esta realidad lo quiere cambiar, cambiando, mirando desde cerca la economía. Y después también, como dijimos en Asís el 2 de octubre, no sé si pudieron seguirlo, es una economía del ya, no solo del no todavía, del ya. Quiere hacer ver proyectos concretos, trabajos concretos, personas concretas que ya cambian la economía, que no solo es un anuncio de cómo es que tiene que ser mañana, tiene que ser como es hoy. Es una realidad que mientras critica el mundo te muestra algo distinto, aunque sea todavía chico. Y esto es muy importante, porque es la diferencia entre utopía y profecía. La utopía
es importante, te indica algo que no hay. Utopos, no hay. La profecía es un ya que indica un no todavía. Hay ya algo, pero que todavía no basta. Pero ya hay algo, no es solo una denuncia, un deseo, un sueño. La metáfora del sueño es siempre peligrosa, es mucho más linda la metáfora de la profecía. Es algo que ya existe, pero que dice que todavía es demasiado poco, queremos más, pero mientras tanto algo hacemos. Esto es un punto que quería subrayar. Adelante de tantos que protestan, que quieren cambiar la relación con el ambiente, esto es un movimiento que mira una economía distinta y que tiene algo de constructivo, propositivo, que indica cómo la economía ya está cambiando desde la perspectiva de los jóvenes. Ahora, el hecho que la economía y el dinero es inmaterial, son inmateriales y que tenemos la conectividad planetaria, nos abre inmensas perspectivas de generar un sistema planetario colaborativo. ¿Ya? Yo tengo modestamente mi página, el dobor.org, que organicé junto con mis hijos. En fin, tengo ahí 1.300 títulos de cosas buenas, de buen material, gratuito. Lo utilizan profesores por toda parte, porque hoy día es difícil decir a los chicos que vayan a buscar un libro en la biblioteca, ¿no? Por ahí. Somos una red de profesores. Las universidades pueden trabajar no solo dentro de sus paredes, cada universidad, pero generar un sistema colaborativo de construcción de conocimiento, de construcción de visiones políticas. ¿Qué es que estamos haciendo aquí? Discutiendo un nuevo rumbo. El mundo todo está haciendo esa discusión. En Brasil, Humberto, las más variadas universidades están trabajando unas con las otras, porque antiguamente yo, para ir a hacer una ponencia en Fortaleza, ellos tenían que hacer un proyecto para pagar mi viaje y ahí el hotel y todas esas cosas. Hoy día se abrieron inmensas oportunidades colaborativas. Yo recomiendo mucho un trabajo de Elinor Ostrom,
que trabaja el conocimiento como bien común, como eje de transformación, ¿no? ¿Y cuáles son las actitudes necesarias para hacer esta transición hacia las nuevas economías? Por un lado es muy importante el optimismo. La verdad es que cuando uno lee los informes ambientales te puede dar como una especie de, no sé, de depresión ambiental, porque decís, ¿qué puedo hacer? O sea, es tan poco lo que yo puedo hacer, ¿cómo lo puedo revertir? Entonces es importante mantener el optimismo, sobre todo porque los científicos, si bien dan estadísticas que por ahí son desalentadoras, siguen diciendo que todavía hay tiempo, pero que debemos actuar ahora. La innovación es muy importante, poner todas nuestras capacidades de innovación al servicio de esta búsqueda de un desarrollo sostenible, y sobre todo la transición, ¿no? Hemos estado siempre muy centrados o muy antropocentrados, en donde todo giraba alrededor nuestro y todo dependía, todo era para nosotros, y ahora tenemos que entender que nosotros formamos parte de este ambiente, de esta tierra, y que, digamos, tenemos que contribuir en esta cadena. Y algunas preguntas finales para la reflexión que quería compartir con ustedes es, bueno, ¿cómo hago desde mi pequeño lugar para contribuir a este desarrollo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? A mí se me ocurrían tres. Una es pensar a quién voto, o sea, ¿quiénes son mis representantes? Los representantes de mi país, de mi municipio, de mi provincia, ¿tienen esta conciencia? ¿Piensan en el desarrollo local considerando los límites ambientales? No solo pensar en quiénes son mis representantes, sino cómo yo participo en la actividad ciudadana. O sea, cuán comprometido estoy, cómo soy como vecino, cómo tomo decisiones en mi comuna, ¿no? Bueno, luego también nuestro rol como consumidor, no solo como ciudadano, o sea, ¿a quién le compro? ¿No? ¿A qué empresas le compro? Pero no solo eso, sino que cómo consumo. O sea, independientemente de que le compre a la mejor empresa B del universo, si yo consumo de manera ilimitada, mi consumo va a seguir siendo insostenible por más que compre productos verdes, ¿no? Y otra pregunta importante, que es algo que hacemos todos los días y con lo cual podemos contribuir cada día, es, bueno, ¿para quién trabajo, no? ¿Para quién trabajo? ¿En qué tipo de organizaciones me estoy involucrando? Y también, ¿cómo contribuyo desde mi trabajo? Sea el CEO de la compañía o sea el último eslabón, ¿qué decisiones voy tomando en mi trabajo y cómo el cuidado del medio ambiente y la distribución, también, digamos, esta distribución social se establece en cada una de mis decisiones laborales? Ajimachishi, Tukuikangunata, Rimachikishi, Ñañacuna, Turicuna. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol García Pagüeño. Hermanas y hermanas, muy agradecida de estar compartiendo con ustedes en este espacio. Mi nombre es Marisol García Pagüeño, de la comunidad nativa Tupac Amaru. En la actualidad soy parte de la directiva de la Federación Fepiquecha y también del Consejo Directivo de Codepizán, que es el ente que representa a nivel regional a los pueblos indígenas de San Martín, Perú. Bueno, yo quisiera compartirles desde nuestro punto de vista de los pueblos originarios de la Amazonía de Perú, el buen vivir y la importancia que tienen para nosotros estas prácticas que hasta hoy en día venimos compartiendo en nuestras comunidades y en el tema territorial. Hoy en día nuestro buen vivir se ve amenazado por la extracción masiva que estamos sufriendo de nuestros recursos. Nosotros hoy en día seguimos practicando la siembra de nuestros propios alimentos, el plátano, el majambo, seguimos practicando el tema de la medicina tradicional, pero a estas alturas seguimos luchando porque la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas es proteger, cuidar todo lo que hay en nuestro territorio. Estamos hablando de los recursos hídricos, del bosque, de la flora, de la fauna y de todas las especies, de una gran gama de biodiversidad de la cual nosotros somos parte. Nosotros no somos intrusos en la Amazonía, nosotros tenemos aquí historia, nuestras raíces como de los árboles
Así de ahí nacemos nosotros, de grandes clanes que siempre hemos vivido practicando el buen vivir, practicando el choba choba que le llamamos, que es una ayuda mutua entre hermanos para hacer nuestras chacras, para hacer nuestras casas. Cuando alguien se enferma, todos corremos a apoyarnos. Un gran ejemplo del gran vivir es también respetar a los animales, insectos, plantas que hay en nuestro entorno. Y una de las prácticas que nosotros hasta hoy en día seguimos luchando, rescatando, es la cerámica, es la artesanía, es el tejido, la medicina, la vestimenta que nosotros en nuestra práctica de nuestro buen vivir. ¿Por qué nosotros no perdemos esa costumbre, esa cultura de tener una vasija donde juntamos nuestra agua, podamos seguir tomando con nuestros hijos agua pura, agua fresca? Es porque cuando esta cerámica se rompe, nosotros sabemos que es biodegradable y vuelve a la tierra, no contamina. Porque esos plásticos, esos fierros enlosados, esas cosas realmente toman muchísimo tiempo en biodegradarse. Y esto nosotros seguimos haciendo nuestros platos, nuestras cosas para lavar nuestras frutas, nuestras verduras, para juntar nuestra agua, lo hacemos también de arcilla. Y estamos transmitiendo esos conocimientos ancestrales a los niños, a las niñas, para que no se pierda y no sea solo historias, sino que trascienda de generación en generación. Porque eso es lo que somos nosotros. Y la cerámica, el tejido, es parte de nuestro buen vivir, de nuestra costumbre, de nuestra cultura, en honor al respeto de la naturaleza. Porque siempre, desde siempre, hemos tenido esto al alcance de nuestras manos. Y todas las culturas que están descubriendo en Egipto, en Machu Picchu y en diferentes lugares del planeta, encuentran las vasijas hechas de artesanía. Y hoy en día se está matando el planeta usando el plástico y esas cosas que sabemos que cuando se malogran no se descomponen, sino que tardan 200, 500 años en biodegradarse. Y eso no estamos reflexionando nosotros, los seres humanos, en regresar a nuestros orígenes, porque eso es lo que nosotros seguimos practicando hoy en día y queremos transmitirles a las nuevas generaciones, a las grandes ciudades, que practiquen este tipo de cosas y lo usen en sus hogares. Y ahora mi agradecimiento. Muchas gracias a todos y todas por la participación, por este rico evento que todo nuestro continente esté hablando acerca de la economía de Francisco. Y en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, quisiera agradecer un honor de albergar esta primera de muchas ediciones que surgirán, por supuesto, del Congreso de Economía de Francisco en Latinoamérica. Y estamos muy contentos de ayudar en la organización de este evento. Y quiero también saludar a nuestros amigos y amigas de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, quienes serán los anfitriones de la segunda edición de este congreso en 2022. Y entonces, muchas gracias a la UBA en la persona de Cristina Calvo. Gracias por ponerse a su disposición para continuar este hermoso proyecto. Y ahora es con vos, Cristina Calvo de la UBA. En 2022 nos encontramos entonces para dar continuidad a este rico, bellísimo debate que hicimos acá. Muchísimas gracias, Rodrigo, y te confieso que ya hablando Marisol, pensaba, digo, qué difícil, ¿no? Es decir algo después de lo que realmente nos compartió Marisol.
y creo que sus palabras de resistencia y esperanza nos van a seguir resonando, día a día tras día, día tras día. Y creo que en estos días dimos un gran impulso, realmente un gran impulso al proceso de la red latinoamericana y caribeña, de economía de Francisco y Clara, ¿no? En comunión con la red global. Y estamos respondiendo a la invitación del Papa Francisco, ¿no? Creo que él va a estar muy contento de todos los ecos que le lleguen. Seguimos trabajando realmente por una genuina conversión ecológica, ¿no? Que marque las bases de una nueva economía, desde la creatividad del amor, desde el buen vivir, desde la opción preferencial por los pobres y excluidos, desde nuestros pueblos originarios y criollos. Seguimos constatando que tenemos realmente que seguir invirtiendo en las nuevas generaciones como protagonistas de la economía de hoy y de mañana, con todas y todos los dispuestos a comprometerse en la cultura del encuentro, por la dignidad, por los derechos humanos. Estamos realmente celebrando 2 años de trabajo, 2 años de trabajo a nivel mundial. Pero recordemos que desde el inicio el Papa Francisco hablaba que él lanzaba un proceso sin patrones ni maestros, donde esos primeros 2000 seleccionados de todo el mundo tenían que ser el corazón, ¿no? El corazón pulsante para atraer a un número cada vez más grande de coetáneos, sin distinciones, que todos se sientan atraídos y comprometidos. ¿En qué? En lo que hemos tratado estos días. Cambiar las excluyentes reglas de juego de este sistema socioeconómico. Y por eso tomo la posta y con emoción, en nombre del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires, continuamos el camino recorrido con todos y todas y ofrecemos para el 2022 nuestro servicio como sede convocante para el segundo Congreso de la Red Latinoamericana y Caribeña. Y entre todos, todas, con todas las organizaciones realmente, no sabía ya que habíamos tenido el acompañamiento, la adhesión y la energía de todo lo que nombró José Oscar. Continuar todos y todas universalizando esta intuición profética del Papa Francisco. Seguimos y gracias a quienes hicieron posible la riqueza del intercambio de estos días.